músculos de la expresión, como los músculos de la masticación, como los músculos de la deglución, que ya los habíamos visto. El sistema muscular, entonces, tiene varios orígenes, este que acabo de mencionar, en relación a esta musculatura craneofacial con los músculos de los arcos faríngeos. Y también del mesodermo paraxial mesomítico, que habíamos visto que se dividía en tres porciones: dermátomo, miótomo y esclerótomo. Y justamente este miótomo es responsable de la diferenciación celular específica a musculatura esquelética, ¿no? Habíamos visto cómo se forman los somitas como unos daditos a lo largo, a los lados del tubo neural en su formación, y que estos músculos además no es una banda continua, sino son bandas separadas que justamente cada segmento tendrá la responsabilidad de formar músculos que a veces se fusionan o a veces están individualizados y que se van a ir extendiendo para formar una musculatura muy especial. En primer lugar, vamos a ver que estos músculos, estos miótomos, se dividen en dos fragmentos importantes, que son justamente los fragmentos, unos responsables de formar músculos extensores y los otros músculos flexores a todo lo largo, específicamente cuando hablamos de flexión y extensión de la columna vertebral, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en relación a estos músculos. Se llaman somíticos en la parte más caudal, un poco del cuello para abajo, un poco más bajo, diríamos, del cuello, y los que están hacia la parte más hacia arriba, la parte cefálica, se llaman somitómeros. Entonces, es simplemente la posición de la presencia de estos músculos que se han formado para denominar de esa manera. Entonces, los músculos del cuerpo están fundamentalmente originados en estos miótomos, y en relación a la musculatura de las extremidades, hay haces que provienen de estos somitómeros que se han extendido o se van a extender dentro del crecimiento de los miembros superiores e inferiores, y además allí también hay una participación del mesodermo somatopleurico. Entonces, esta musculatura es la que se va a derivar cuando me estoy refiriendo a musculatura fundamentalmente esquelética, ¿no? Porque sabemos que hay otros tipos de músculos, que son el músculo cardíaco y el músculo liso. Ya ustedes están extrapolándose en el conocimiento que tienen a determinar qué estructuras tienen una musculatura de uno o de otro tipo. Entonces, cuando nosotros habíamos estudiado justamente a la formación de la hoja mesodérmica que separaba al ectodermo del endodermo, se ubicaba aquí a los lados del tubo neural, y que este mesodermo se dividía a su vez en mesodermo somítico o paraxial. Al lado axial es la parte central de toda la estructura que nosotros tenemos desde la cabeza, la columna vertebral hasta la parte caudal. Y este mesodermo somítico paraxial, luego tendríamos el intermedio y el lateral, que se aperturaba en las dos hojas importantes, una el mesodermo somatopleurico y la otra el mesodermo esplagmopleurico. El somatopleurico siempre muy cerca al ectodermo y el esplagmopleurico muy cerca al endodermo. Entonces vimos cómo esto evolucionaba, cómo iban las células multiplicándose, y no solamente se multiplicaban, sino además se diferenciaban en formar lo que era el dermátomo, el miótomo y luego el esclerótomo, que aquí ya podemos estar viendo incluso ya las diferenciaciones específicas relacionadas al esclerótomo, que lo vamos a ver en un momentito, que iba a ser responsable de la formación de toda la columna vertebral. Mientras que el mesodermo somatopleurico se extendía al cerrarse estas tres hojas para formar un tubo bien pegadita al ectodermo, formando una cavidad que era cavidad del celoma intraembrionario, y a su vez el mesodermo esplanopleurico envolvía a la formación del tubo digestivo rodeado de este endodermo, que lo vemos aquí, y esta capa del mesodermo esplanopleurico rodeaba también externamente al tubo digestivo. Entonces, en esta imagen yo podría estar mencionando lo siguiente, que
Este mesodermo esplasmopleúrico será responsable de la formación de la musculatura lisa que envuelve al tubo digestivo. O sea, toda la parte de musculatura lisa que está cubriendo al tubo digestivo está formada de un origen del mesodermo esplasmopleúrico, así como también aquellas estructuras internas que se encuentran dentro de la cavidad van a ser también aquellas revestidas por musculatura lisa, como por ejemplo, también estamos hablando de uréteres, por ejemplo, ¿no? Esa musculatura lisa también va a derivarse de esta hoja del mesodermo esplasmopleúrico. Y el mesodermo somatopleúrico no llega a formar en realidad una musculatura a este nivel, una musculatura esquelética que sabemos que toda nuestra pared abdominal, toda ella está formada por musculatura esquelética, pero sin embargo no. Este mesodermo somatopleúrico en realidad va a formar todo el resto de tejido que se forma a ese nivel. O sea, me refiero a tejido conectivo, a tejido graso, a todo lo que está ubicado, excepto la musculatura esquelética, que será asociada al desplazamiento de esta capita que es del miótomo, que se va a extender hacia la pared abdominal o que también va a extenderse aquí en la parte ventral por delante de las vértebras, y otra porción que será la que se va a desplazar hacia las partes posteriores para formar justo los músculos epiméricos o extensores. ¿Ya? Entonces, así como se organiza las células potencialmente blásticas que van a dar origen a una gama de células que se irán diferenciando en músculos. Justamente tenemos aquí al miótomo. Cuando estoy hablando de miótomo ya me estoy refiriendo a las partes más bajas del cuello, no estoy hablando de los somitómeros, sino específicamente de los miótomos, donde justamente este miótomo tiene dos bandas, o sea, se llega a formar, hemos visto la lámina anterior como una sola, pero en realidad en el origen inicial es como que hubiese una partecita acá, un conglomerado y otro conglomerado, inicialmente, luego se extiende. Pero estos conglomerados celulares en realidad son importantes porque justamente los que están ubicados en esta posición que yo estoy señalando serán aquellos que van a formar los músculos epiméricos, y aquí de este lado los músculos hipoméricos. Se juntan, pero originariamente ya están dispuestos molecularmente a esa diferenciación. Entonces aquí lo podemos observar mejor, que justamente aquellas que estuvieron más pegaditas hacia la parte axial serían los músculos epiméricos, y los que están un poco más de este lado serán los que se van a diferenciar en los músculos hipoméricos o flexores. Y hay una separación por este tabique intermuscular que nosotros lo hemos visto incluso en las laminitas en la práctica, porque yo mencionaba, por ejemplo, de aquí para acá ya son los músculos hipoméricos y para aquí para atrás los músculos epiméricos. Entonces, estos epiméricos son los que van a formar los músculos extensores de la columna vertebral, y estos serían los flexores. Los músculos hipoméricos, como ya les había mencionado hace un momento, se extienden hacia adelante. Van migrando y desplazándose hasta adelante. Ya el mesodermo somatopleúrico se había cerrado por debajo del ectodermo y ese tejido ahora está siendo en parte ocupada por este desplazamiento del músculo hipomérico hacia la parte anterior. Fíjense cómo va avanzando. Y de lo que estuvo inicialmente inervado ya se empiezan a formar en el tubo neural, ya no solamente está dispuesto así, sino que hay extensiones nerviosas de esas neuronas que se han empezado a desarrollar dentro del asta anterior o dentro del asta posterior, o la migración de las células de la cresta neural en la formación de los ganglios raquídeos, que a su vez también está permitiendo un crecimiento de las fibras nerviosas que inervarán justamente a estos segmentos, ¿no? Entonces se junta, se forma una rama mixta y van a ir siendo arrastradas hacia adelante también con el mismo crecimiento del músculo que se está extendiendo hacia adelante. En un desarrollo posterior,
Este músculo hipomérico se va a dividir en 3 hojas. Se separa, se parte en su eje longitudinal para formar 3 bandas. Una más externa, una al medio y otra interna. Fíjense estas 3 bandas que a su vez en un desarrollo posterior van a ser los que van a formar los músculos que nosotros hemos estudiado en anatomía. Ustedes conocen cuáles son los músculos que incluso están superpuestos unos a otros a nivel de la pared abdominal o incluso cuando estemos viendo a nivel intercostal, ¿no? Así vamos a observar las siguientes diapositivas. Adelante, cuando ya se han separado en estos haces musculares, luego todavía hay una separación de la parte más anterior en un fragmento independiente de estas 3, que justamente será aquel fragmento muscular que va a formar la columna de los rectos en la parte anterior. Entonces, nosotros podemos visualizar en esta imagen cómo estos músculos provenientes de los miótomos forman aisladamente, independientemente, estos haces musculares que recubren completamente a este tubo inicial que se había formado en la formación tanto del tórax. Hemos visto lo que sucedía aquí a nivel del abdomen con estas bandas, pero también vemos que esto va a suceder a nivel superior, en tórax, en cuello y en tórax. Aquí podemos ver justamente el miótomo que va a formar el epímero y el hipómero. Y en la parte superior, fíjense, los músculos epiméricos se desplazan hacia atrás justamente para formar o tener la musculatura responsable de la extensión. Aquí están estos músculos dispuestos y aquí adelante se han fragmentado. ¿Cuáles son? Y en la parte anterior del cuello, que no es que envuelva como en la parte más caudal, definitivamente simplemente rodean al cuello en la parte anterior, ¿no? La rodean, la envuelven. Y aquí justamente los músculos anteriores y laterales y el tronco están formados del mesodermo somatopleurico, intraembrionario, y a nivel del cuello van a formar conjuntamente, o sea, van a ver haces de ellos, pero lo que es más importante que son estos somitómeros que van a desarrollarse a ese nivel. Las hojas musculares se fusionan y forman el escaleno y los músculos prevertebrales, aquí adelante, que son los músculos flexores del cuello, y a nivel del tórax formarán los intercostales externos, internos y transversos, los infraoideos y el esternal, ¿no? Entonces, son haces diferentes de acuerdo a la posición del cuerpo en toda su extensión que justamente desarrollarán una musculatura hipomérica y flexora a este nivel. Y por atrás, los músculos extensores. A nivel abdominal y pélvico, y hemos visto esa separación de estos haces que se han formado ya en una forma independiente con este desarrollo de esta musculatura. A nivel abdominal estarán los músculos oblicuos externos, internos, el transverso del abdomen, está aquí, el recto abdominal, el cuadrado lumbar y el psoas piramidal, que también están por delante de la vértebra, del cuerpo de la vértebra, que cumple también esa función de flexión. Y a nivel pélvico, el diafragma pélvico, el elevador del ano, el esfínter anal y el esfínter uretral. Fíjense, a este nivel abdominal, los músculos epiméricos, en realidad, donde se dobla la columna, no es a nivel de la pelvis. El doblado es más arriba. Entonces, los músculos que están en la pelvis, los músculos epiméricos de los somitas sacros y coccigios, no forman musculatura, sino se van a convertir en ligamentos en el dorso de la columna vertebral. En cambio, los músculos hipoméricos sí van a ser responsables de la formación del diafragma pélvico que, digamos, que tapiza el piso de la cavidad pélvica para sostener todos los órganos que se encuentran a ese nivel en esta cavidad, ¿no? Entonces, los músculos epiméricos a ese nivel en realidad se van a convertir en ligamentos del dorso de la columna vertebral. Y en la parte anterior, estos fragmentos van a formar justamente el recto abdominal y en la parte superior se van a estar asociados al músculo esternal. La inervación, como habíamos visto antes, justamente a nivel de cada segmento, cuando se forma
los dermátomos y los miótomos, estos somitas, que ahora vamos a ver cómo se desarrolla la columna vertebral, van a salir de cada separación de la columna vertebral los diferentes nervios raquídeos. Ustedes habrán recordado que están conectados, así como un rosario, están en toda la cadena de ganglios raquídeos, que son estos. Y en cada separación de las vértebras, por cada una de ellas emergen estas raíces nerviosas que son arrastradas con el crecimiento del músculo hacia la parte anterior. E igualmente hay ramas primarias posteriores que serán responsables de la inervación de estos músculos epiméricos que se están desarrollando hacia la parte posterior. Y esta sería la rama primaria anterior, ¿no? Estas ramas, como ya hemos visto, definitivamente no solamente están formadas por raíces motoras, sino también sensitivas, ¿no? Que se van a extender luego hacia la parte, como vemos en esta imagen. Fíjense cómo está inervando la parte del ectodermo y de la dermis para llevar la sensibilidad que se tiene, además la propioceptiva misma del músculo, con una información que va a llegar a estos ganglios raquídeos para a su vez informar a las neuronas en el asta dorsal, con interconexiones importantes a las neuronas en el asta anterior. Y entonces, ¿cómo es la musculatura de las extremidades? Tanto superiores como, bueno, en este caso superiores, también como inferiores. Hemos visto que existían los miótomos occipitales, que también les decía que se llaman somitómeros, estas partes de aquí, y luego teníamos todos los miótomos que iban hacia la parte caudal, ¿verdad? Los miótomos occipitales son muy importantes porque ya hemos conversado sobre estos miótomos en relación a que estos primeros se desplazaban, parte de ellos se desplazaban dentro de la estructura de la lengua para inervar, para incluir musculatura esquelética dentro de la lengua. A su vez, estos mismos somitómeros, estos miótomos, van a migrar hacia el ojo para formar justamente la musculatura extrínseca del ojo. O sea, estos en realidad no van a participar en la formación de estos músculos epiméricos, hipoméricos, nada de esto, sino se desplazan para incluirse aquí en la formación de la lengua, la musculatura de la lengua, y además a formar los músculos extrínsecos del ojo. Luego estos miótomos son responsables de la formación de la musculatura del cuello, pues en la parte más baja, y los miótomos cervicales, el tercero, cuarto, quinto y sexto, más los miótomos torácicos, 4 primeros, estos 8 miótomos cervicales y estos 4 miótomos cervicales más estos 4 torácicos, serán responsables de la formación de la musculatura de los miembros superiores. A este nivel, a partir de la presencia de ellos, se formarán las estructuras, ojo, no solamente esta parte, ¿no? Sino además toda la musculatura que está ubicándose en ese segmento que va a ir desplazándose hacia la parte, tanto a la musculatura epimérica como hipomérica. Entonces, estos músculos, como vemos aquí, extensores de la extremidad, son aquellos que eran la parte extensora, los epímeros que van a ir hacia esta parte y los hipómeros que vendrían hacia esta parte de estos miótomos cervicales y torácicos, cumpliendo la misma función de extensión y de flexión. El mesodermo somatopleurico, que está ubicado a este nivel también, va a extenderse conjuntamente con el crecimiento de estos músculos en la formación de la estructura ósea de los miembros superiores. ¿Ok? O sea, nuestros miembros superiores están formados por ectodermo, debajo hay dermis, debajo hay un tejido conectivo que está metido allí entre los músculos, por huesos y por músculos. Los músculos se están formando de estos miótomos. Los músculos se están formando de estos miótomos.
Pero lo demás que estoy nombrando, bueno, el dermatoma obviamente va a formar la dermis de la piel, de todo esto que va a cubrir nuestros miembros superiores e inferiores, pero además hay una formación ósea, y esa formación ósea se deriva del mesodermo somatopleurico que está extendiéndose también conjuntamente con el desarrollo de los otros elementos, específicamente cuando estoy hablando de musculatura. Entonces aquí nosotros tenemos a los músculos extensores y por delante los músculos flexores, derivados de los somitas, de la porción epimérica y de la porción hipomérica. Entonces va desarrollándose, va extendiéndose y en esa extensión también está viniendo la inervación. Inervación para estos haces musculares que están desplazándose, las celulitas mioblásticas que están extendiéndose aquí y que van a diferenciarse justamente aquí, serán inervadas por estos haces nerviosos que están viniendo desde la parte dorsal a nivel de la columna y que se van extendiendo a este nivel. Fíjense cómo se van formando estos músculos, están viniendo, aquí hay los músculos que son como unos, diríamos, unas islitas de células musculares que luego van a diferenciarse aún más para formar esta musculatura. Y además aquí mismo podemos ya observar esto que ustedes ven acá, corresponde a tejido cartilaginoso embrionario, cómo ya van formándose estos cartílagos, porque en realidad la formación a la cual se diferencia es una osificación o hay un molde cartilaginoso. Lo primero que va a formarse es cartílago y luego en ese cartílago se formará por osificación endocondral los huesos de los miembros superiores e inferiores. Entonces aquí vemos cómo ya empieza a diferenciarse cartílago para formar, por ejemplo, aquí el húmero, aquí está el cúbito y radio, los huesecillos, los cartílagos que van a formar los huesos de la mano, fíjense. Y de esta manera va a ir desarrollándose y creciendo este miembro superior, incluyendo dentro de la estructura cartilaginosa inicialmente, la estructura muscular que también está diferenciándose para formar todos los músculos que normalmente tenemos nosotros en los miembros superiores. En su parte más distal, todo este crecimiento que estoy nombrando está regulado, está inducido molecularmente por la formación ectodérmica en la parte más distal, aquí, en este pedacito que vemos acá nosotros. Esto de aquí tiene una relación molecular muy importante para formar la cresta apical ectodérmica, que es esta. La cresta apical ectodérmica. Esta cresta apical ectodérmica es la que, diríamos, conduce como el timón del crecimiento de los miembros superiores e inferiores. Ese es el timón que dirige el crecimiento, como que es el motor para que pueda extenderse el crecimiento de estos miembros. Y molecularmente, aquí están los genes morfogenéticos óseos muy importantes y de ellos los que resaltan más son justamente BMP2, BMP4 y BMP7 más los receptores B del ácido retinoico que van a actuar. Recuerden cuando hablábamos de embriología molecular, que habían receptores para estas proteínas que a su vez habían mecanismos que empezaban el desarrollo del crecimiento o la diferenciación de otros órganos. ¿Se acuerdan de esa cascada que habíamos visto? Entonces este receptor B es muy importante para que suceda justamente este crecimiento y no solamente ello, sino que permite que en algunos segmentos se vaya retrayendo, que siga creciendo, siga estimulándose por la cresta apical y sin embargo hay algunos lugares donde no sucede esto. Y justamente es aquí donde va a haber apoptosis que luego permitirá la separación de los dedos cuando estos hayan culminado su crecimiento, como hemos visto acá. Yo había dicho, fíjense, hay una masa, es como una paleta. Luego, toda la estructura ósea se está desarrollando dentro. Y luego hay apoptosis.
se va separando y deja libre a los dedos normalmente para la formación de la parte más distal del miembro superior, que como dije, que está regulada por la cresta apical ectodérmica. Entonces, nosotros hemos visto que aquí hay una diferenciación secuencial de esta musculatura por estos somitas, cervicales, torácicos, lumbares, que nunca hemos hablado así de los músculos, ¿verdad? Más nos hemos referido generalmente a las vértebras. Y es que lo que pasa es que cuando hablábamos de somitas, el somita no solamente es la parte estructural ósea, sino está el miótomo y está el dermátomo, que en conjunto formaba el somita, ¿no? Entonces se sigue manteniendo esta denominación a este nivel y justamente de allí las fusiones, las extensiones van a formar las diferentes musculaturas que habíamos visto a nivel del cuello, del tórax, del abdomen y la parte más caudal. Hablamos de los omitómeros superiores que iban a formar los músculos extrínsecos del ojo, además de aquellos que se habían metido en la lengua, ¿no? Todos estos que ya los hemos estudiado, integrados a los arcos faringios y luego toda esta secuencia de miótomos que están hasta la parte más caudal. Y aquí tenemos justamente que se van fusionando y van formando estas bandas que se van a ir desplazando tanto dentro de los miembros superiores como a nivel del tórax, el abdomen y los miembros inferiores. Y aquí tenemos estos que habían formado los músculos extrínsecos del ojo. Ya se van formando, hay mayor diferenciación de todos estos haces para formar estas tres capitas que habíamos visto en los músculos intercostales o aquí a nivel del abdomen o a nivel de la pelvis incluso, ¿no? Miren cómo se van formando todos los musculitos extendiéndose y estos son músculos esqueléticos, es una musculatura esquelética que es, cuando hablamos de musculatura esquelética, estamos hablando de aquella musculatura que obedece nuestras órdenes para poder permitir la movilidad de todos los segmentos de nuestro cuerpo. La musculatura lisa, vuelvo a repetir, es una musculatura fundamentalmente derivada del mesodermo esplanopleórico, ¿no? Que recubre a los diferentes órganos que se encuentran internamente dentro de nuestro cuerpo, pero aquí hay que diferenciar algo muy importante. Esta musculatura lisa no solamente envuelve a estas estructuras, sino también envuelve a todos los vasos sanguíneos que están en todo nuestro cuerpo, incluido incluso dentro de la masa cerebral. Entonces, ¿quién da origen a estas células lisas que forman los vasos sanguíneos, los diferentes vasos sanguíneos? Esta musculatura se diferencia, tiene ese potencial de diferenciación a partir del mesodermo somatopleórico o de estructura mesenquimal proveniente del mesodermo que ha migrado a todos los lugares del cuerpo separando ectodermo de endodermo, ¿verdad? Entonces, esas células que han sido desplazadas, que han migrado por todo lugar, tienen tal potencial de diferenciación que también pueden dar origen a musculatura lisa donde se encuentren cuando estamos relacionando a vasos sanguíneos. Por ejemplo, si es que son vasos sanguíneos, como por ejemplo la mesentérica superior o la mesentérica inferior o el tronco celíaco, estos vasos, obviamente, esta musculatura lisa se ha derivado del mesodermo esplanopleórico. Pero cuando estamos hablando de húmero, de la arteria humeral, de la vena cefálica, de la basílica, cuando estamos hablando de, por ejemplo, la arteria cerebral media o la anterior, cuando estamos hablando ya de estos vasos, el mesodermo esplanopleórico no se ha desplazado de estos lugares. Se ha desplazado simplemente el mesodermo. Y es un mesodermo in situ que tiene el potencial de diferenciación para formar musculatura lisa. Entonces, cuando yo voy a preguntar, por ejemplo, si yo digo, se me ocurre, que la arteria, la arteria cerebral anterior, ¿qué musculatura? ¿Cuál es el origen de esa musculatura lisa que envuelve ese vaso? ¿Qué me van a responder?
¿Qué me responderían? A ver, yo podría poner entre las alternativas mesodermo esplanopleúrico. Podría poner mesodermo o derivado de los arcos faringios. O podría poner mesodermo simplemente. ¿Qué me responderían? ¿Cuál sería la respuesta correcta? A. Mesodermo. Mesodermo esplanopleúrico, doctora. Esplanopleúrico. Esplanopleúrico. Simplemente mesodermo. Simplemente mesodermo. ¿Quién eres? Julio Fuenzalida. Simplemente mesodermo. Porque el mesodermo es plasmopleúrico. No ha migrado hasta allí arriba, definitivamente. Quien ha migrado son las células mesenquimales, mesodérmicas. ¿Ya? Entonces, donde esté, por ejemplo, arteria, a ver, la arteria coronaria, ¿cuál será el origen de las fibras lisas de esa arteria coronaria? Mesodermo. Mesodermo. Mesodermo, allí sí mesodermo es plasmopleúrico, porque hay un mesodermo cardiogénico derivado de esta hoja del mesodermo es plasmopleúrico. Entonces, la musculatura cardíaca, la formación del corazón, que es un tejido muscular muy especial, que tiene algo de esquelético y algo de liso, como ustedes han estudiado ya en histología. Es una musculatura que se deriva de la placa cardiogénica, y esta placa cardiogénica se forma a partir del mesodermo esplanopleúrico. Toda la estructura, que se diferencia, que hay una orden molecular que permite una diferenciación muy especial en este músculo cardíaco, con estriaciones similares a la del músculo esquelético, pero también sabemos que es un músculo involuntario, ¿no? Que tiene un funcionamiento totalmente especial, se deriva del mesodermo esplanopleúrico o visceral. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna? Entonces, es así como se va desarrollando, como se va diferenciando toda la musculatura de nuestro cuerpo, tanto en relación a la musculatura lisa como también a la musculatura esquelética, que va a revestir, que es parte del revestimiento, no solamente es que no lo sea, es una estructura muy importante que nosotros conocemos y sabemos que reviste todo nuestro cuerpo, ¿no? Algunos lo tienen más desarrollado, otros menos desarrollado, algunos tienen la musculatura atrófica, porque no hacen nada de ejercicio, pero finalmente es externamente, esa es la musculatura, e internamente quien comanda el revestimiento de los diversos órganos es la musculatura lisa, que tiene un funcionamiento ahí y una inervación diferente, ¿verdad? Ya vamos a recordar cuando hagamos sistema nervioso, todo lo que han estudiado en neuroanatomía será una clase de muchas preguntas para que puedan participar y puedan ganarse sus puntitos. Bueno, como no hay ninguna pregunta, vamos a pasar ahora al sistema óseo. Y en la histogénesis del hueso, primero va a haber una formación de tejido conectivo, ¿no? Ese tejido conectivo que deriva del mesodermo somatopleúrico. Ese mesodermo tiene tanta diferenciación, tanta capacidad de diferenciación, que en este caso es el mesodermo somatopleúrico, específicamente el que envuelve, el que está por debajo del ectodermo. Ese tejido, esas células, tienen una gran capacidad de formar hueso. Y hemos visto que son diferentes tipos de osificaciones que dan lugar a diferentes tipos de huesos, pero fundamentalmente existen las células iniciales para esta transformación, que son las células mesenquimatosas, procedentes del mesodermo. Estas células que dan origen a diversas células, en este caso, justamente empiezan a organizarse. Lo que están todas desordenadas, se empiezan a organizar para formar un mesenquima más condensado. Luego empiezan a haber una gran producción de fibras de colágeno.
Estas células empiezan a producir gran cantidad de colágeno y entre ellas van quedando atrapadas ya o diferenciándose unas células que se llaman los osteoblastos. Los osteoblastos. Hemos visto que hay cuatro tipos de osificación. Una es la directa o intramembranosa y es directa porque a partir de estas células mesenquimatosas inmediatamente se diferencian a osteoblastos y estos osteoblastos ya tienen toda la capacidad de transformar una osificación intramembranosa formando los osteocitos que van a ser capaces de producir la sustancia osteoide que será el precursor importante para la osificación, ¿no? Y habíamos visto, cuando veíamos el neurocráneo, cómo era responsable de la formación de los huesos planos que protegen al sistema nervioso central en la mayor parte de la cabeza. Y es así como se forman, las espículas óseas van creciendo, se van extendiendo y van incorporando más masa para poder osificarse y formar lo que van a ser los huesos planos, ¿no? Y esta es la forma. En la parte de estas fibras de colágeno, luego que se han puesto, se organizan mejor en las partes periféricas como para limitar, diríamos, la formación del hueso, que es este periósteo que se forma aquí, ¿no? Este es el periósteo. Y luego en las partes van formándose, están presentes los osteoblastos que formarán la sustancia osteoide, que van acumulándose, que van formando, van haciendo que se vaya produciendo esta sustancia osteoide o matriz de las trabéculas, que también se llama así, y donde ya al permitir la osificación van separándose algunas celulitas que serían los osteocitos para formar ya la estructura ósea y ya definitivamente dispuesta. En las láminas que vamos a ver en la práctica estaremos nombrando justamente estos huesos que están formándose por la osificación intramembranosa, y ustedes cuando estudiaron en histología y se les mostró esta osificación, justamente fue en mascarilla, ¿se acuerdan? Cómo estaba formándose este tipo de osificación para que ustedes pudiesen aprender, ¿no? Entonces aquí van quedando atrapados los osteocitos ya en una sustancia osteoide calcificada dentro de las matrices que están desarrollándose. Y también a partir de estos mismos osteoblastos empiezan a diferenciarse las otras células que son los osteoclastos. ¿Para qué servían los osteoclastos? Resorción Para ósea. degradar resorción ósea. Muy bien. Nombre. Carlo con K, Terreros. ¿Carlo qué? Terreros. ¿Carlo Terreros? Así es, doctora. Terreros. Muy bien. Había otra niña que también dijo. ¿Quién era la otra niña? Paredes, doctora. Paredes, ¿qué? Gallegos. Cuando ustedes sepan que hay otra persona que apellida igual que ustedes, o hay, por favor, díganme su otro apellido, su nombre. Por ejemplo, estaba revisando yo cuando estuve colocando las notas que encontraba en la misma sección dos apellidos igualitos. Entonces yo dije, ¿qué hago? Quien no le haya puesto, quien no haya visto modificación en su nota, me reclamará y le voy a deber para el siguiente examen su medio puntito. Cada participación que ustedes tienen, yo les voy sumando medio puntito a su nota final, por si acaso. Así es que por no haberme dicho, he encontrado dos personas así. Por no haberme dicho, ya se perdieron medio puntito, que pudo haber sacado de un 15 a un 16 de repente, porque tenía 15.2 más 0.5, 15.7, y entonces hubiera podido tener 16. O que tenía 11.3, se queda con 11, pudiendo haber sacado 12. Así es que, por favor, me dice. Yo no tengo listas suyas en la mano, sino anoto a quien me contesta con sus nombres completos. Muy bien. Entonces, estos son los osteoclastos que cumplen la función de ¿qué se llama? Resorción ósea para incrementar, ¿qué cosa? ¿Para qué hay eso?
Bueno, incrementa el calcio en la Incrementa sangre, el ¿no? calcio. Para en la- incrementar el calcio en la sangre cuando hay deficiencia de él, ¿verdad? Por eso es cuando la mujer, la hormona, fíjense, la hormona esta que yo hablaba de la hormona de los estrógenos, de la progesterona, que era tan importante que nosotros las mujeres tuviéramos, porque todo empieza a malograrse. Una de las cosas que se empiezan a malograr es justamente el hueso, porque ya no hay esa hormona y como no hay esa hormona, no ayuda a captar el calcio del alimento que uno consume. Pese a que puede estar tomándose su leche, su quesito, como siempre, y que cuando es joven la mujer mantuvo su calcio perfecto, pero cuando llega a esta etapa ya no. Y entonces el organismo empieza a través de estos osteoclastos a ir destruyendo los huesos para sacar calcio. Y ni siquiera sirve, porque como no se capta bien, no es muy bueno, o trata de mantener los niveles buenos en realidad, pero siempre con algunas deficiencias muchas veces. Entonces la mujer va a sufrir de osteoporosis, ¿no? Entonces cuando llega la menopausia, la mujer tiene que tomar captadores de calcio, que vienen en pastillitas diarias, en pastillitas semanales, e incluso hay mensuales, e incluso hay inyecciones que se coloca, es una solución, anuales. Claro que también cuesta muy bien este costo. Pero ¿cómo? A ver, ¿quién me dice cómo evitamos que la mujer no necesite de todas estas pastillitas a pesar de que ya no tiene hormonas? ¿Qué hace que pueda tener un nivel de calcio y un buen hueso? ¿Qué podría ser? A Los pesar, estrógenos. no, sin nada de medicaciones. La grasa. La alimentación, doctora. Alimentación. Buena alimentación. ¿No? Ya les he dicho, puede estar está comiendo igual con su quesito, su leche, etcétera. ¿Su tejido adiposo? ¿No? A ver, Doctora, ¿no serían sus propios Mantener, estrógenos? no. mantener un ¿Sería peso ejercicio? normal. Mm, mm, mm. Ejercicio. El ejercicio, el ejercicio. El ejercicio, la mujer que está con la menopausia y hace ejercicio, definitivamente no necesita tomar nada de estos compuestos. Tiene que ser obviamente un ejercicio regular, ¿no? Un ejercicio regular. Y miren, y les comento, ni siquiera la natación no sube, no protege que el hueso se pueda dañar. Y lamentablemente la natación es un ejercicio que está bien para las señoras mayores porque no lastima sus articulaciones, no lo va a dañar. Sin embargo, se ha hecho estudios donde la natación no es un ejercicio tan bueno como sí lo es caminar, por ejemplo. No le van a querer hacer para la señora de 80 años y 70 años que vaya a un gimnasio a hacer ejercicios forzados, aunque el otro día vi una foto de una señora, creo que de 90, físico-culturista, con unos músculos bien bonitos, fortalecidos, que toda su vida lo había hecho, ¿no? Pero caminar, ese ejercicio de caminar, siquiera 1 hora diaria, definitivamente va a mantener a estos osteoclastos a raya para que no lastimen al hueso y la señora no tenga osteoporosis. Cuando hablamos ya del otro tipo de osificación, de la osificación endocondral o indirecta, tenemos igual las células mesenquimatosas que en este momento no van a diferenciarse a formar osteoblastos, sino más bien estas células mesenquimatosas van a formar lo que van a ser los condroblastos. Y estos condroblastos serán los responsables inicialmente de la formación de los condrocitos. Y cuando se está formando estos condrocitos, ya por información molecular, estará ya indicando la forma que va a tomar ese cartílago. Porque definitivamente el cartílago ya tiene una forma, es un molde sobre el cual va a existir la osificación intramembranosa, claro, es una formación osteoide sobre el cual ya va organizándose
con esta línea de osificación que nosotros conocemos para que se llegue a formar, ¿no? Entonces, primero en este tipo de histogénesis de hueso, primero se forma el cartílago. Y este cartílago, organizado y formado ya en una morfología establecida, también va a tener una parte periférica que es el pericondrio, e internamente están los condroblastos que van formando los condrocitos hacia la parte interna para formar inicialmente un cartílago, ¿no? Y nosotros hemos visto que en el caso de la formación de estos cartílagos, se van a mantener como tal incluso hasta después de nacer. Y en ese molde cartilaginoso habrán áreas que ya empiezan a osificarse y hay otras que no, que se siguen manteniendo con áreas de cartílago porque justamente esas partes serán las que permitirán que siga creciendo, que siga creciendo. Entonces este cartílago tiene un molde, fíjense, tiene un molde que se va organizando y también tiene como una capsulita que está formando este molde externamente, que sería lo que va a lograr el pericondrio. Estas celulitas se organizan, si ustedes recuerdan, cuando hicieron histología, había una capa seriada, cartilaginosa, y luego aquí estaba la línea directriz, donde ya esta parte central iba a empezar a formar sustancia osteoide, y es justamente la parte central donde empieza el proceso de la osificación. Manteniéndose en los extremos, manteniéndose justamente el cartílago, que siempre hemos hablado del cartílago de crecimiento, que es su presencia, nos dice, aquí todavía tiene que crecer, ¿no? Y es lo que nosotros sabemos, conocemos cuando observamos a los chicos, por ejemplo, cuando van a crecer. Entonces, esta parte de aquí sería el lugar importante para la calcificación, y también en las partes distales ya empieza a haber calcificación, pero hay una porción donde sigue manteniéndose la presencia de estas células cartilaginosas que serán las que sigan permitiendo que pueda llegar a crecer. Por ejemplo, ya este hueso ha permitido la osificación a la parte central y es lo que vemos nosotros en los recién nacidos, en los niñitos. El niñito normalmente al nacer mide 50 centímetros, pero no se va a quedar en ese tamaño, va a ir creciendo. Y va a ir creciendo a expensas de esta parte, que va a seguir creciendo. Aquí queda el cartílago de crecimiento, que va a seguir creciendo, 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 hasta que el varón se dice que crece hasta los 25 años. Claro, desde los 20, 21 ya es un crecimiento lento, pero sigue creciendo. Y nosotras las mujeres crecemos muy bien y que en algún momento somos incluso más grandes que los chicos. Yo que soy pequeña, tengo un primo que le llego a la altura de la tetilla, pero me doy el gusto que a los 15 años yo era más grande que él. En algún momento fui más grande que él, ¿no? Pero después él empezó a seguir creciendo y yo ya no crecía más. Entonces, y somos casi de la misma edad, nos llevamos una semana. Entonces, es eso, que el varón sigue creciendo y nosotras ya, la mujer después de que ha empezado a menstruar, crece un par de centímetros, bueno, con algunas excepciones, pero en la generalidad diríamos que la presencia de la menstruación ya detiene el crecimiento que se tuvo en una forma bastante acelerada hasta ese momento, ¿no? Después de la menstruación sí va a crecer, pero serán 2, 3, 4 centímetros y esto. Excepcionalmente puede haber alguna que crezca mucho más, pero la mayoría ya no lo hace. Y es esta partecita que tenemos nosotros y que cuando nosotros vemos a un chico o una niña que está no creciendo bien, no ha crecido, ya tiene 11 años, 10 años, una mujer ya a esa edad ya es, al menos en estos tiempos, ya no está bien, porque generalmente las chicas cada vez están empezando a menstruar más tempranamente. A los 2, a los 8 años, ya incluso hasta antes, está emergiendo ya el botón mamario. ¿Qué es el botón mamario? Es como un botoncito firme, duro, que crece debajo del pezón, que muchas veces es una consulta de la madre al médico en relación a esto porque le duele.
Entonces dice, doctor, y la mamá le tocó, mamá, me duele, y la mamá le tocó y siente esta pelotita, ¿no? Entonces ella preocupadísima la lleva al médico, le dice, doctor, le está saliendo un tumor a mi hijita. Entonces el médico evalúa y es un botoncito que sí duele al tocar. Y ese es el inicio de avisar, ese conocimiento, ese hallazgo nos dice que a los 2 años, exactamente de la aparición de este botoncito, va a menstruar. Entonces les decía que este botoncito a veces aparece ya a los 8 años, o sea que esa niña va a menstruar a los 10 años y ya va difícilmente a seguir creciendo. Entonces lo que se hace es justamente tomar una radiografía de la muñeca y ahí encontraremos si existe o no existe este cartílago de crecimiento. Hoy en día se puede corregir esto. Hasta hace algunos años era hablar de hormona del crecimiento para permitir el crecimiento de los niños era una blasfemia, porque decían, ¿cómo va a usar hormona del crecimiento? Porque la hormona del crecimiento puede inducir a que crezca de repente células anormales y puede dar en cáncer, etcétera, etcétera. Pero se ha ido realizando mayores investigaciones y ahora ya es casi un uso normal, claro, con mucho cuidado y con múltiples controles de sangre para evaluar, por ejemplo, glucosa, insulina, una serie de valoraciones se hace a ese niño para que se pueda utilizar esta hormona del crecimiento, que antes ni siquiera había acá, había que quien decidía usar esto, el médico que se arriesgaba a usar porque tal vez había asistido a algún congreso internacional, decía, sí se puede usar, pero no hay en el Perú, se tenía que pedir de Chile o de Colombia, donde sí ya se usaba esta hormona. Pero hoy en día sí, ya hay, incluso en el Seguro Social se da, se administra, claro, tiene vara ahí que sí puedan dar porque tiene un costo bastante grande esta hormona del crecimiento. Entonces, si hay cartílago de crecimiento, se puede dar esta hormona y permitir que este niño no se quede pequeño, sino crezca. ¿No? Tuve una pacientita, una chiquitita, era súper chiquititita, y bueno, le estoy hablando de hace muchos años, y no había quien tratase aquí, la mamá había viajado por todo lado, y la estuvo viendo una endocrinóloga colombiana, y ella traía la medicación de Chile. Y de lo que era chiquitita, creció enormemente, con mucho control, obviamente, y creció a un tamaño mucho más grande que incluso que la mamá, que la señora no era pequeña, sino tenía un tamaño normal. O sea, se puede usar, pero hay que tener mucho cuidado de saber que exista cartílago de crecimiento, porque si no existe cartílago de crecimiento, lo que vamos a provocar en esa persona va a ser más bien un problema de, ¿cómo se llama? Cuando crece, cuando hay mucha producción de hormonas del crecimiento y luego ya no hay cartílago de crecimiento. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Acromegalia. Acromegalia. ¿Quién dijo? Rojastrito, doctora. Doctora. ¿Quién eres tú? María Fernanda Rojastrito. El niño dijo yo. Un niño. Es Puma Rolín. Puma ¿Qué? Rolín, doctora. ¿Qué? Puma Rolín. Puma Rolín. Puma. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Es eso, ¿no? Entonces, si ya no hay cartílago, va a crecer las partes blandas y alergia de la mañana. ¿A qué será? A los chicos de la sección de... No, mentira. Siempre tengo alergia en la mañana. Bueno, entonces, luego que hemos conversado... Doctora, Dime, niña. doctora, disculpa que le interrumpa. El desarrollo muy temprano de la pubertad en las niñas no sería pubertad precoz, porque eso llega con varios síntomas hormonales que están adelantados, por ejemplo, la menstruación, como usted dice. Les llega muy temprano, o sea, y lo normal es que sea a los 12, 13. Mira, ya, por eso les decía, hoy en día como que eso ya no hablamos tanto. Pubertad precoz va a ser que a los 8 años le ven menstruación. Pero hoy en día, yo no sé, el cambio climático, la situación del estrés, de todo eso. Mi abuelita empezó a menstruar a los 16 años, imagínense. Mi mamá a los 15. Yo empecé a menstruar a los 12 años. Pero hay niñas que están empezando a menstruar a los 10, como ya algo normal que estén empezando. Entonces, precoz ya estamos cada vez
en los tiempos de mi abuelita, que yo hubiese menstruado a los 12, seguro hubiera sido denominada como una pubertad precoz. Pero cada vez es más tempranamente. Así como también las chicas, si ustedes se dan cuenta, cada vez son más grandes, ¿no? Las chiquitas, ya no hay tantas chiquititas, ya están cada vez más grandes, cada vez más grandes. Entonces, a los 9, 8 años estaríamos hablando de pubertad precoz. Pero a los 10 ya hoy en día casi ya no. Casi ya no. Bueno, entonces, en la formación de la columna vertebral habíamos mencionado que este mesodermo somítico paraxial se diferenciaba en dermátomo, miótomo y esclerótomo. Estas células del esclerótomo son las responsables de desplazarse de ambos lados hacia la línea media, rodeando a la notocorda, que es la estructura que se había formado para formar el tubo neural, y formar lo que es justamente las vértebras, ¿no? Esto que estamos viendo aquí y que tiene la responsabilidad de proteger al tubo neural envolviéndolo externamente. La diferenciación de esta notocorda va a dar origen a una estructura cartilaginosa inicialmente para la formación de esta vértebra. ¿Y cómo es esta formación? Esta es la notocorda y este es un somita que tiene a su miótomo al lado, ¿recuerdan los cuadraditos? Y en esa organización inicial del esclerótomo va a formar esta estructura, como un ladrillo, diríamos, ¿no? Como un ladrillito, que está justo frente a cada musculatura del miótomo. Recuerden que son como daditos, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay un dadito, aquí hay otro dadito, acá hay otro dadito. A su vez, estos daditos están separados por las arterias intersegmentarias dorsales. ¿Se acuerdan cuando les explicaba sobre la aorta? Creo que no ustedes en general, sino un grupo. La aorta es un tubo del cual emergen múltiples vasitos, así en toda su extensión. Unos que salen hacia los lados. Luego otros, y acuérdense que son dos aortas dorsales, que luego se fusionan en una. Y cada una de estas aortas, de cada una de ellas, le sale un vaso hacia atrás, un vaso hacia un lado, otro vaso lateral y otro para adelante. Y luego se juntan. Las anteriores en algunos casos también se juntan, como por ejemplo las mesentéricas. Superior es un solo vaso, que se han juntado las anteriores para formar un solo vaso. Luego las laterales se quedan siempre sueltas, las laterales. Y luego las dorsales también se mantienen, no se juntan, sino se mantienen solas. Entonces hay múltiples, es como un 100 pies, con muchas emergencias que salen a lo largo. Fíjense, aquí hay una intersegmentaria, aquí hay una intersegmentaria. No es que ni siquiera a distancia, sino en casi frente a cada somita o por debajo de cada somita, nacen de la aorta. Y en este caso están justamente cortadas las intersegmentarias dorsales. Muchas de ellas desaparecen, como que otras se fusionan y asumen la responsabilidad de formar vasos principales. Eso vamos a hablar en el aparato cardiovascular, pero aquí quiero mostrarles a las intersegmentarias. Entonces, cada somita está presente aquí un dermátomo y un miótomo, y aquí el esclerótomo que se organiza como un ladrillito, igual acá, y al centro está la notocorda. Luego, ¿qué sucede? Sucede que este ladrillo se va a partir en dos por la mitad. Fíjense, se parte por la mitad y el que está en la parte caudal va descendiendo y el que está en la parte superior va ascendiendo. Miren estas flechitas. Y entonces aquí vemos que se han juntado. Se separaron por la mitad y ahora forman un nuevo ladrillito con el aporte de la parte superior y con el aporte de la parte inferior. Y justamente cuando sucede esta fusión, ahora la intersegmentaria está frente a este ladrillo, justamente al frente. Y este miótomo está frente al espacio que ha dejado la separación. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ahora la musculatura de este miótomo se va a insertar en la mitad de este de aquí y en la mitad de aquí. Fíjense.
esta porción de miótomo que se ha diferenciado va a cerrar de esta manera este espacio donde el mesénquima ubicado allí, en ese lugar, el tejido mesenquimal ubicado en ese lugar, va a dar lugar a la formación de justamente el disco intervertebral. Es tejido conectivo, tejido mesenquimal, que se diferencia para formar este anillo fibroso que separa perfectamente bien a las vértebras que han sido formadas por una y por otra. Pero no solamente sucede eso, sino que además no ha habido simplemente la unión de estas dos, sino que también se han desplazado en la línea media, partiendo a la notocorda, la desaparecen, se juntan acá, miren, se juntan aquí, y ha quedado notocorda en este espacio. Y esta notocorda que queda en este espacio, donde el tejido mesenquimal ha formado un anillo fibroso, queda la notocorda formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. O sea que este anillo que se ha formado aquí en estos espacios, justamente será quien forme el disco intervertebral, quedando al centro un rezago de esta notocorda, formando el núcleo pulposo del disco intervertebral. Y estos miótomos, como que cierran este espacio, lo cierran, y las arterias intersegmentarias van a dar lugar a la formación de las arterias espinales que se ubican a ambos lados justamente del cuerpo vertebral. Y de esta manera se forma la columna vertebral en relación a la estructura de los cuerpos de la columna vertebral, de la estructura ósea de la columna vertebral. Aquí también tenemos lo mismo. Aquí están las arterias intersegmentarias. Este se va a fusionar con este y lo tenemos aquí. Los músculos están aquí. Y de cada disco intervertebral, que es un espacio en realidad, donde ustedes han visto las vértebras, emergen los nervios que van a inervar esta parte de la musculatura a este nivel. Y aquí queda la notocorda solamente integrándose a formar el núcleo pulposo de ellos, y el resto desaparece cuando ambos segmentos de un lado y del otro se han llegado a fusionar. Pero esta notocorda no solamente participa en la formación del cuerpo vertebral, cuando yo estoy explicando es esta parte de aquí, sino que además tiene, a partir de estas mismas células del esclerótomo, empiezan a formarse cartílago que será responsable de envolver a la médula espinal en todo su contorno, ¿no? Formando lo que va a ser aquí los arcos neurales, y que en la parte posterior se van a fusionar para formar las apófisis espinosas. A su vez, hay también un tubérculo de la apófisis transversa y lateral, o sea, hacia ambos lados, también de esclerótomo, que luego se extiende a partir de este esclerótomo, se extiende para formar las costillas que van a venir hacia aquí adelante. O sea que ese esclerótomo, aparte de formar las vértebras, tanto desde el cuerpo como también los arcos neurales y las apófisis espinosas hacia atrás, hacia los lados, van a formar las costillas en una extensión anterior. Entonces, ¿dónde venía toda esta parte? Del esclerótomo. Y aquí forman las vértebras definitivas, ¿no? O sea, estas eran los esclerótomos. Occipital 4, C1, C2, C3, C4, etcétera, etcétera. Entonces, el 4 y la parte superior del C1 van a formar esta vértebra. ¿Cómo se llama esta vértebra? El atlas. No, en la base del occipital. Este es el atlas. El axis. Atlas y axis. Entonces, el atlas se forma de C1, C2, del esclerótomo, C1, C2, y así sucesivamente hasta la parte caudal, o sea, del aporte de los esclerótomos. C1 es atlas, C2 es axis. Y los demás, bueno, no tienen nombre propio, y de esa manera se forman con el aporte de los esclerótomos superior y inferior, los diferentes cuerpos vertebrales y vértebras, en realidad no solo los cuerpos vertebrales y vértebras que conforman la columna vertebral.
¿Cómo se desarrollan los huesos? Creo que ya hemos estado hablando de ello. Espera un cachito. A ver si me siento cómodo. Entonces, habíamos visto que como había una gran osteogénesis en relación inicialmente a la formación de cartílago para formar los huesos de los miembros superiores, ¿no? Lo mismo va a suceder en los miembros inferiores, que son estos centros condrogénicos iniciales y que iban formando ya desde el principio incluso la formación de los diversos cartílagos que luego por este tipo de osificación iban a dar origen a los huesos definitivos, que son el omóplato, el húmero, cúbito y radio y los diferentes huesecillos que forman la mano en toda su extensión. ¿Cómo se forma el esternón? El esternón, cuando yo expliqué que justamente estas costillas provenían de extensiones de los esclerótomos hacia la parte anterior, aquí adelante se forman no a expensas de estas células del esclerótomo, sino de células mesenquimales que se diferencian en formar dos bandas paralelas y que también se forman dos centros cartilaginosos independientes por su parte superior. Y justamente la unión de estas bandas cartilaginosas que siempre van a empezar por la parte más cefálica, formando justamente esto que es el manubrio del esternón y que las fusiones se van a ir dando de la parte cefálica hacia la parte caudal. Se juntan y en este proceso de desarrollo no solo se juntan entre ellas, sino también se van juntando las extensiones de las costillas en los bordes laterales de este esternón que se va formando, ¿no? Y se van desarrollando y en la parte central de estos cartílagos ya se empiezan a formar los centros de osificación luego que ya se ha tenido el molde del esternón. Fíjense, va descendiendo hasta que en la parte caudal incluso se fusionan completamente para formar la apófisis sifoides. Algunas veces esto no sucede así y no llegan a fusionarse manteniéndose aperturada este espacio que permite, como vamos a ver, sus casos clínicos que permiten visualizar de esta manera. Haciendo un paréntesis sobre los casos clínicos, ya todos sus profesores de prácticas tienen los casos clínicos que se los he enviado para que se los puedan incluir en sus grupos de práctica. Sugiero lo siguiente, no he podido conversar con ellos, pero sugiero lo siguiente. Son muchos casos clínicos desde el 11 hasta el final que corresponden a esta segunda fase. Y ahí hay varios casos clínicos que sería conveniente que el jefe o el delegado del grupo de prácticas distribuya entre toditos para que cada uno pueda tener la responsabilidad de investigar sobre uno o dos casos, de acuerdo a cómo le toque, seguro que les va a tocar como uno o dos casos, que investigue sobre él en una forma muy importante, respondiendo a las preguntas que aparece en cada caso. Hay unas preguntas que hay que responder y también de repente agregar algo más que les parezca importante cuando investiguen. Pero no hagan hojas de hojas sobre ese caso, porque lo que tienen que hacer es investigar y que todos, luego que cada uno investiga sobre uno, no les van a preguntar sobre eso que investigó. Ojo, les pueden preguntar sobre cualquiera. Todos deben saber todo. Todos deben saber todo. Todos deben, luego que han investigado, compartir esa información con todo el grupo, porque luego, indistintamente, los vamos a llamar para que lean el caso clínico y respondan las preguntas que se va a dar sobre él. Y también, bueno, al menos esto es lo que yo voy a hacer en mis grupos de práctica, luego que me responde, y voy a pues, seguir preguntando algunas cosas respecto a ello. Entonces, si
chico del grupo no sabe, el que está contestando porque tal vez simplemente se limitó a leer solo eso, porque de hecho que va a suceder eso, pero hay alguien que puede haber leído algo más respecto a cada caso, ¿no? Puede ser que alguien, entonces yo puedo hacer una pregunta y me responda. O de repente yo puedo decir, alguien más ha leído sobre esto que quiera compartir, entonces dicen yo, empieza a hablar y va a ganarse un puntaje mayor, ¿no? Entonces, quien se esfuerza más, quien hace más, de hecho que es premiado con, para ustedes el premio mayor es que tengan mejores calificaciones, entonces nosotros vamos sumando, ¿ok? Entonces, ojo, nadie puede decir, subrayo esto, nadie puede decirme, doctora, es que el encargado de esa pregunta no nos hizo llegar y entonces no sabemos. Yo voy a preguntar, ¿y quién era la persona responsable de esta pregunta? Ustedes inmediatamente van a decir, tal persona, 0. Y la que le pregunté y no supo, 0. Ambos 0, porque no puede ser, no me pueden responder con esa respuesta de que no hubo. Hubo el tiempo para poder, quien no está entregando, yo incluso diría, el fin de semana de esta semana ya deberían estar compartiendo toda esa información, porque en la siguiente práctica, la segunda práctica de la próxima semana, ya estamos empezando con estos casos clínicos. Entonces ya todos deben tener. Si alguien no les envía, masácrenlo para que inmediatamente dé la información. Todos deben tener ya esa información para que puedan estar haciendo su práctica normal. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo es la osificación? Cuando el niño nace, el recién nacido nace, no es una malagua toda blandita que se va escapando de nuestras manos, no, ya tiene firmeza y esa firmeza está asociada a que muchos de los huesitos ya en alguna parte de su forma ya está osificada, ¿no? Habrá el resto cartílagos, pero hay partes que ya están osificadas. Por ejemplo, cuando hablábamos de la calota, ya todo está osificado. La parte que está correspondiente, ya todo está osificado. Y entonces, ¿qué crece? Lo que pasa es que todavía las cisuras no están consolidadas, no están cerradas, ¿no? Al no estar cerradas, esa cabecita va a seguir creciendo. Cuando ya haya agotado su crecimiento, recién las uniones se fusionarán y ya no habrá mayor crecimiento de esa cabecita, ¿no? Pero mientras tanto, está ahí aperturado, todita los huesitos están totalmente aperturados, unidos solo por las meninges y por tejido de partes blandas, muscular encima y también la piel, ¿no? Entonces el frontal ya se va osificando, el malar para la formación de la cara, el maxilar también ya se está osificando, ya hay osificación, pero todavía permitiendo el crecimiento. Las clavículas, el húmero, miren, esto que está pintando de rosadito son los que ya están empezando a osificarse. Progresivamente las costillitas se empiezan a osificar y algunas partecitas de los dedos, del cúbito, el radio ya se va, el húmero igual, ya van formándose mayores huesitos que van calcificándose. Y hasta que al final, como dije, va a haber tejidos que no van a calcificarse porque si no ya no creceríamos después de nacer. Realmente la presencia de estos cartílagos de crecimiento o en los huesos planos que las uniones no hayan consolidado, justamente va a permitir que sigan, que se siga permitiendo el crecimiento. ¿Qué malformaciones congénitas vamos a ver? Muchísimas. Por ejemplo, amelia. Amelia en relación a que no hay crecimiento del miembro. Hace muchos años que hay una manifestación que se presenta en las mujeres, que es la hiperemesis gravídica cuando están gestando, ¿no? La presencia de la hormona gonadotrófica produce esto, náuseas, vómitos, un malestar horrible, que cualquier olorcito intenso ya da náuseas y es muy molestoso. Algunas veces muy grave, otras veces uno puede tolerar, pero algunas veces no se puede tolerar y da náuseas y vomita y vomita y vomita. Entonces, hace algunos años salió una medicación que se llamaba talidomida, que aliviaba toda esta sintomatología. Entonces las mujeres cuando tomaban la medicación pues se sentían súper aliviadas de que ya no tenían esto y todo el mundo empezó, todas las mujeres que estaban embarazadas empezaron a tomar. Y al cabo del tiempo que nacieron los niños, nacieron así, sin bracitos, Amelia, con un bracito cortito, con implantación de la manito, pero un brazo corto, Focomelia,
O meromelia, cuando solamente hay el bracito, pero sin la manito, que también sea pequeñito, ¿no? Amelia, focomelia, meromelia. Entonces, se asoció al uso de esta medicación con este tipo de malformación en los niños. No quiero decir que solo es la única. Después de que se evidenció esta presencia, esta presentación en los niños recién nacidos, se quitó por completo esa medicación para el uso de las mujeres con hiperemesis gravídica. Esa droga se sigue usando porque es un buen anticancerígeno que se emplea actualmente en algunas terapias contra cierto tipo de cánceres, pero ya no en mujeres gestantes. Cirinoide, miren los dos miembros fusionados. Nosotros tenemos en el laboratorio, allí en la Católica, varios fetos con esta característica cirinoide. Hubo el caso de una niña que fue operada en Lima, con un problema así, la operaron, le separaron las piernitas, pero eso no solamente se ve aquí, ¿no? O sea, esta unión externa, sino que también hay problemas, cómo corregir aquí la parte genital, la parte urinaria, la parte digestiva. Entonces esta niña, luego que se le separó y todo lo demás, empezó a hacer infecciones urinarias que la llevaron a hacer una insuficiencia renal crónica y murió. Murió la niña, era una niñita que siempre estaba en los noticieros, pero hace no mucho que murió, llegó a crecer, creo que hasta los 4 o 5 años, y luego falleció. Pie zambo, cuando el piecito se dobla, esto generalmente sucede cuando hay una disminución del líquido amniótico dentro de la bolsa. Entonces, ese líquido que hay en la bolsa es muy importante porque permite que en este ambiente libre todas las estructuras puedan formarse adecuadamente. Por ejemplo, la cara, que la nariz se desarrolle bien. Cuando no hay líquido, se aplasta contra las estructuras de la misma pared de la mujer, de la madre. Entonces hay deformidades y una de ellas, por ejemplo, es esta, que está doblado el piecito, no le permite moverse y en esa posición sigue creciendo y el niño nace donde va a tener, seguramente este niño aparte tiene otro tipo de malformaciones a nivel de la carita y tal vez tenga un problema renal, porque cuando hay alguna alteración renal hay menor cantidad de líquido amniótico en esa bolsa y justamente esa es una consecuencia, ¿no? Y aquí hay que hacer múltiples cirugías para corregir y que el niño pueda tener una posición normal. Sindactilia, miren, cuando no se llegaban a separar los deditos, que habíamos hablado. La escoliosis, que se produce por alteraciones en la formación normal de las vértebras, que no estén totalmente alineadas, que una haya no desarrollado bien y que esté como una cuña del otro lado. Entonces, eso va a traducirse en una irregularidad en la posición de la columna, no solamente en este sentido, sino también puede haber cifosis o puede haber lordosis y escoliosis. Eso lo vamos a discutir cuando estemos haciendo los casos clínicos. Sindactilia, pero aquí ya le han llegado a separar. Miren cómo nacen. Parecen estos guantes que nosotros le llamamos, no me acuerdo cómo se llama cuando hace frío, que solo nos permite ver la mano. Miren. Lo importante es que dentro están, ojalá, están desarrollados los huesitos. Entonces, la cirugía es separar, pero en esta separación hay que estar haciendo una gran cirugía. El cirujano de mano es el especialista en hacer esto para cuidar los tendones. ¿De qué sirve que se separe si es que no le deja funcionando esa mano, ¿no? Nuestra mano es lo más importante que tenemos y se tiene que hacer no solamente por estética, sino también dejar una mano. Polidactilia, braquidactilia, pequeñitas las manos. Miren cómo están fusionados aquí. Esta polidactilia a veces sucede generalmente como un adicional aquí en la mano. O sea, como que fuera otro dedito meñique. Esto se ha visto, por ejemplo, que cuando ustedes puedan estar en su posta, en su pueblo, haciendo su internado, si ustedes cuentan, tiene 6 y tiene chiquito, o en los pies también, ¿no? Se amarra, pero bien firme este dedito, quitándole la circulación, como es tan chiquitito, y se cae.
se cae el dedito ese que está de más y ya queda sin el sexto dedo. Pero obviamente si se permite que crezca más ese dedito, va a tener que ser una cirugía, no vamos a amarrarle, ¿no? Sino cuando es chiquitito, a veces es como un apéndice pequeñito que está en su manito. Entonces se puede amarrar y quitarle la circulación y caerse. Aquí no ha desarrollado bien la masa cerebral. No hay un cráneo normal, o sea, toda esta parte de aquí, no hay sistema nervioso central, no ha desarrollado bien. Está totalmente abierto, vista de lateral. Puede haber la tortícolis congénita. ¿Qué es esto? Que en el momento del nacimiento, cuando no se ha aprendido bien a permitir un nacimiento vaginal y la desesperación de que salga el niño, a veces le jalan. Nadie jala. Es el niño que nace solito. Quien está haciendo todo el trabajo es la mamá con pujar y con las contracciones. Lo único que nosotros hacemos es acomodar la cabecita para que pueda salir perfectamente bien por la vagina. Es simplemente mover la cabecita suavemente o sostener que no salga disparado al tacho al balde que está ahí abajo donde está cayendo el líquido y la sangre, etc. No, simplemente es recepcionar. Pero algunas veces se comete la torpeza de jalar y al jalar se puede romper el músculo esternocleidomastoideo y a veces no se dan cuenta, ¿no? Ni siquiera como sus cabecitas están tan pegaditas hacia su cuello, ni siquiera se dan cuenta, el niño llora, dice este niño llorón, ¿por qué llorará? Y resulta ser que ahí hay un pequeño hematoma que se ha formado en el músculo y luego pasan los días, ya deja de doler y el niño se queda así. O sea, la tortícolis está de este otro lado, no de este lado, sino del otro lado donde está jalando su cuellito hacia ese lado. Entonces, en esas circunstancias, pues ya es muy difícil poder resolver lo que se pudo haber resuelto antes. La espina bífida, cuando los arcos neurales no han llegado a formar las apófisis espinosas y entonces está abierta toda la columna. Vamos a ver eso cuando hagamos sistema nervioso central, qué tipo de malformaciones hay asociadas a esta espina bífida. Y la condroplasia, que es esta falta de crecimiento que está asociada a genes, o no necesariamente, porque hay padres que tienen tamaño normal, que no hay un antecedente genético, pero hay alguna mutación en el desarrollo normal de este crecimiento que da lugar a la formación o el crecimiento anormal de un niño pequeñito acondroplásico, ¿no? Sus huesos los huesos largos no llegan a crecer y se queda de ese tamaño. Muchas veces estos niños que ha sido simplemente una mutación en él, puede ser que el resultado sea normal en los hijos que ellos puedan tener, pero también está asociada a genes, ¿no? Específicamente a genes. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna preguntita? Doctora, disculpe, embriológicamente, ¿cómo es que se dan las inserciones de los músculos? Perdón, no te escuché bien. ¿Perdón? ¿Cómo es que se dan las inserciones de los músculos? ¿A los huesos? De los músculos, así que se insertan en los huesos, así como, ¿cómo se da? Claro, se aproximan, simplemente se aproximan y van formándose estos ligamentos de unión, de fusión que se da. Igualmente, los huesos van desarrollándose cuando se juntan, van a formar las articulaciones y son, como ustedes recordarán, 3 tipos de articulaciones: las articulaciones fibrosas, las cartilaginosas, las sinoviales. Entonces el mesodermo, que se encuentra allí rodeando justamente a estos segmentos en sus extremos, son las que van a permitir, primero van a rodear esa unión y van a poder diferenciarse en todas estas estructuras que forman las articulaciones, ¿no? Con ligamentos, con tejido conectivo denso que va rodeando y de esa manera poder permitir que la articulación no esté libre, sino le forma ese casquillo, ese revestimiento entre hueso y hueso para formar estas articulaciones. Y sobre todo en las articulaciones sinoviales, que por ejemplo el ejemplo más característico yo creo que es la rodilla, aquí se diferencian en los ligamentos que están protegiendo una cápsula ligamentosa que se ha llegado a desarrollar alrededor de esta articulación y donde no solamente ello, ustedes saben que además está ahí la rótula, que es de estructura cartilaginosa, que se desarrolla en ese lugar para que pueda haber una limitación
en la rodilla y que no se abra, ¿no? O sea, hay un límite. Nosotros estiramos la pierna en esta articulación y hay un límite para que no se siga yendo la pierna hacia adelante. Entonces, todos esos elementos que conforman la articulación son derivadas de este mesodermo que llega a envolver estas áreas para permitir justamente la formación de las articulaciones. Eso en el caso de las articulaciones, y en el caso de los músculos es simplemente la aproximación que se da sobre los huesos para que pueda adherirse y poder cumplir las funciones de flexión. Recuerden que cuando nosotros hablamos de flexión y extensión, son los músculos pegados a los huesos los que permiten estos movimientos específicos de cada uno de esos huesos, ¿no? Entonces, el tejido mesenquimal o mesodérmico es aquel responsable de todos estos, este tipo de tejido conectivo que está presente en todo lugar y que participa en poder proteger, en poder unir, en poder diferenciarse aún en vasos sanguíneos que irán irrigando cada uno de estos segmentos en cualquier parte de nuestro cuerpo. Y doctora, disculpe, ¿qué pasa con los niños que tienen huesos de cristal? Y esa es otra cosa, es la osteogénesis imperfecta. Eso es un caso clínico. Ese es un caso clínico que vamos a revisar. Hay dentro de justo lo que vamos a ver ahora en los casos clínicos, está relacionado a todo el desarrollo que vamos a volver a hablar de repente de lo que estoy hablando, algunos ejemplos en relación asociada ya a estos problemas que se van a dar. Ahí vamos a discutir la osteogénesis imperfecta, por qué se da, en quiénes se da, cómo se manifiesta. A quien le toque les va a explicar perfectamente bien con las preguntas que vamos a hacer. Prefiero no comentar sobre ello. Esa es la osteogénesis imperfecta. Ok, gracias, doctora. Doctora, Dime. ¿cómo es eso de el término de la edad ósea? A mí me han hecho una vez una